Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy nos encontramos como cada martes en nuestra actualidad y tendencia de los mercados, una continuación de nuestro video webinar de ayer, donde hablamos un poco del análisis técnico y fundamental y oportunidades de trading. Y en continuidad con ello, ¿qué les parece si empezamos un poco a contar cuál es la situación actual y las tendencias en el mercado? Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden también que a nivel de gestión de riesgo es mucho más importante que poner un stop loss. Lo que vamos a tratar de explicar es a través de la conjunción del control del riesgo con el manejo del dinero, el money management, con el diseño del sistema que tengamos o que estemos utilizando para la estrategia correcta y con la selección del activo o instrumento en el que estemos operando. Esa conjunción, como vemos ahí en esa imagen de ese puzzle, es la que nos da esa mejor, en este caso, manejo de la gestión del riesgo, que es mucho más que poner un stop loss. Para lo cual estamos a su disposición y pueden contactar con nosotros para que le podamos apoyar en cualquier duda o consulta en ese aspecto. Por otro lado, recuerden que nuestro contenido video webinar, análisis de situación técnica de los mercados, análisis de mercado de forex o divisas, principales índices, materias primas y acciones o stocks, y panorama fundamental de los mercados y repercusiones técnicas. Pueden seguirnos en el LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube son AvaTrade en español o AvaTrade Latam y AvaTrade España. Haciendo clic en la campanita están completamente actualizados. Nuestro mail de atención al cliente, clientes@avatrade.com. Cualquiera de los números que ven disponibles en pantalla son números de atención al cliente. Nuestro WhatsApp y nuestro chat en vivo o chat. Por otro lado, recordar un poco acerca de nuestras plataformas que disponen ustedes para poder utilizar de una forma cómoda y sencilla. Tienen ustedes tanto nuestra web trader a través de online, es una plataforma sencilla, fácil manejo, adecuada tanto para principiantes como para operadores avanzados y que no necesita descarga. Lo mismo en su versión en el móvil, la AvaTrade Mobile, o la versión de MT4 o MT5, donde pueden usar cualquiera de las versiones de descarga en el teléfono, descarga en su ordenador o vía web. Con ello también disponemos de las plataformas de AvaOption, AvaFutures y AvaSocial, cada una de ellas especializada en un sector. AvaOption en el sector de opciones vanil y opciones knockout, AvaFutures especializada en todo lo que son contratos de futuro de la Chicago Mercantile Exchange, de la Eurex, de la Globex, y que pueden hacerlo a través del MT5 y próximamente, la próxima semana, a través de TradingView. Y AvaSocial, donde pueden ustedes copiar y seguir a todos los que ustedes consideren que son más eficaces o con una mayor rentabilidad en sus operaciones. Es una plataforma bastante sencilla, fácil de usar y muy amigable. Bien, ¿qué les parece si contamos un poco hoy qué anticipa Wall Street, donde parece que puede haber suaves compras con un poco el ojo en las Big Tech, en las tecnológicas y otro también en la parte de la macroeconomía, donde los inversores también centran su interés en cualquier novedad que se hable o se disponga acerca de los aranceles? Esas suaves compras este martes con ese signo mixto del pasado lunes, del día de ayer, en un mercado muy atento a los resultados empresariales y a las grandes tecnológicas y a esos datos macro, con esos posibles influencias arancelarias entre Estados Unidos y sus socios comerciales. La buena noticia es que ya han pasado varios días desde la última vez que escuchamos esos nuevos ataques de Trump y parece que se ha visto obligado a moderar el ritmo y la intensidad de sus ataques, y la mala noticia es que no hay claridad sobre la situación arancelaria y que lo mejor sería en este caso que Estados Unidos mantuviera los aranceles del 10% para todos, incluso en las negociaciones prosperan y se llevan a cabo en un resultado favorable. En cualquier caso,
La experta señala que para el ánimo de los inversores tres cosas son importantes, como que no haya noticias de Trump, que es ya una buena noticia en sí y significa que a lo mejor su gobierno está suavizando un poco su tono, y Scott Bessent afirma que por ahora se está dejando a China de lado y concentrándose en otro tipo de negociaciones, y en segundo lugar dice que también ha cambiado a estar más moderado en las expectativas de la Reserva Fed, eh, aun cuando la Fed no puede hacer mucho si la inflación cobra impulso. El tercer aspecto al que alude está relacionado con las ganancias que deben estar a la altura de las expectativas. Por otro lado, las referencias que tenemos esta semana son la confianza del consumidor de Estados Unidos de abril, este martes, y donde tenemos también la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral, y tendremos también el deflactor del consumo PCE. Esta semana tendremos el informe de empleo de las non-pay payroll este viernes, y esos datos son muy interesantes para no perder de vista la influencia de esos fundamentales en los movimientos que se puedan dar. En el caso de empresas y otros mercados, la temporada de resultados del primer trimestre ya está agarrando mucha más fuerza, y con las cuentas de esas Big Tech, en donde están Microsoft, Meta este miércoles, Apple y Amazon el jueves, y lo más importante es que las cifras correspondientes al pasado trimestre serán lo que digan a los gestores de todas estas empresas sobre cómo ven el escenario económico que van a afrontar próximamente en sus negocios y qué visibilidad tienen al respecto. Por otro lado, el crudo Brent cede un 1,58% a la zona de 64,82. Tenemos que ahí el West Texas Oil un 1,45 al 61,15. El euro también baja a 1,1393. La onza de oro se queda en las inmediaciones de 3.322 y la rentabilidad del bono americano se revaloriza a 4,23. Por otro lado, recuerden que las compañías que se deben tener en cuenta este martes en Wall Street, así indica César Nuez, son, por ejemplo, McDonald's, que se mantiene cotizando en una banda lateral justo en las inmediaciones de los máximos anuales, atentos a un cierre por encima de los $326,32, que esto sería una buena señal para pensar que dejaría la compañía en su vida libre con una posible, técnicamente, camino despejado para un ataque a los niveles de 350, y también teniendo en cuenta que lo mismo indica en este caso César Nuez para el caso de Visa, que confirma un giro en la media de 200 sesiones con un cierre por encima de los 351,86, sería lo que activaría el comienzo de un posible nuevo impulso alcista a nivel técnico en la zona de 366,54 máximos históricos. Por otro lado, eBay consigue sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones con un aspecto técnico impresionante y que podría dar una señal que nos haría pensar a la extensión de las subidas hasta el nivel de 71,52, dice César Nuez, siempre y cuando cerrara por encima de los 68,97. Recuerden que la metodología de inversión tendencial es muy importante, fase 1, fase 2, fase 3, fortaleza, corrección, potencial, no pierdan de vista las divergencias para tomar decisiones de entrada o de mantenimiento de posiciones, y también todo lo que tenga que ver con los charts, con los patterns, en este caso, en donde esos patrones son importantes para detectar posibles movimientos nuevos de entrada o movimientos de continuidad. En la agenda del día ya hemos dicho que lo más importante es la confianza del consumidor de Estados Unidos, que saldrá en un rato, y por otro lado el PIB de España creció en un 2,8% en el primer trimestre con respecto al mismo del año anterior, y el índice de clima del consumo de GfK, en este caso de Alemania, aumenta hasta menos 20,6 para mayo, superando la expectativa de mercado de menos 26. Muy interesante. En los gigantes históricos que tendremos hoy sobre esos reyes de Wall Street del ayer y de hoy, cuál presentan en este caso más potencial en bolsa, tenemos aquí un análisis que hace Luis Suárez de estrategias de inversión, en donde habla un poco de que Apple
con permiso de Microsoft, lidera desde hace años el ranking de las mayores empresas de Wall Street por capitalización bursátil, pero no siempre fue así, sino también que compañías como ExxonMobil, AT&T o IBM han liderado la mayoría de la bolsa en el mundo en las últimas décadas y estas son sus perspectivas. A pesar de esa caída que tuvo Apple de un 16%, no ve peligrar de momento su trono como la primera empresa de Wall Street por su capitalización bursátil, con una cifra todavía holgadamente de 3 billones de dólares. Ahí están viendo las 10 mejores empresas en el Capital Market. Están viendo ahí entre ellas AT&T, General Motors, DuPont, Exxon, General Electric, IBM, Texaco, Eastman Kodak y Sears Roebuck. Por otro lado, ese fabricante iPhone se ha visto muy afectado por esa guerra comercial y donde Apple ha bajado un 19,5% de sus máximos de 260,10, pero que según los datos recopilados en este caso por Reuters, los expertos dan a los títulos potencial alcista de un 13%, si bien no esperan que alcancen esos máximos en el medio plazo, pero que el objetivo podría ser 236,56. Microsoft también podría irse a un objetivo de un 23,88% por encima de los niveles actuales, con la posibilidad de irse a los 485,43. Y lo mismo para ExxonMobil, en donde podría alcanzar un precio objetivo de 123,86 con un potencial alcista de 13,85. A IBM, los analistas lo ven subiendo un 7,5% adicional hasta los 249,97 y AT&T un poco más moderado con un 6% hasta un precio objetivo de 28,44. No obstante, la recomendación mayoritaria es de comprar de acuerdo con lo que dice Reuters. Por otro lado, el mercado hoy se encuentra en estos niveles, en donde vemos que está por encima de los 40.500 el Dow Jones, el S&P en 5.549, el Nasdaq en casi rondando los 19.500, un poco de retroceso en el crude oil, en el crude Brent. Cocoa recupera parte de lo que cayó, pero se sigue manteniendo por debajo de los 9.000. La plata vuelve a recuperarse y subir por encima de los 33, 33.50. El oro en las inmediaciones de los 3.300, en este caso 3.317, y el que se ha recuperado de nuevo un poco es el café y el gas natural. Así que muy atento también con el wheat, en este caso, que se ha ido ya a la zona de 535,75. Recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgo, AVA Protect, es una herramienta muy interesante para protegerse en sus operaciones de foro, cobre y plata con esos 6 sencillos pasos que ven en pantalla y automáticamente queda activada la opción. Por otro lado, vamos a tratar hoy en este caso, de comentar un poco lo que nos dice Juan Ignacio Crespo, analista, en este caso economista independiente, que habla un poco de que el dólar está en su ruta del 2017, pero más acelerada, donde vemos que en la madrugada española tenían ligera subida en la mayor parte de las bolsas de Asia y Pacífico. El oro tuvo ayer una subida fuerte de precio y pierde la mitad de lo ganado ayer. Baja 3 puntos básicos la rentabilidad de USA 10 años y en España todo el mundo pendiente de la estabilidad del sistema eléctrico. El dólar en su ruta del 2017, pero más acelerada, en donde señalaba que el detalle de ese comportamiento en la cotización del euro frente al dólar sería tan parecido al de entonces, en aquel entonces, en el 2017, que veíamos el dólar fortaleciéndose hasta casi su toma de posesión el 20 de enero del 2025 y debilitándose mucho a partir de ahí. En este caso vemos que la personalidad por su trayectoria como mandatario entre el 2017 y el 2021 y lo más probable es que no hubiera cambiado su personalidad en 4 años, por lo que sus decisiones seguirían la misma pauta que le era conocida. Por si eso fuera poco, también había anunciado que volvería a la carga con los aranceles en esa época, que reduciría los impuestos y que reclamaría la bajada de tipos de interés. Sea este un buen o mal argumento para explicar la evolución de la cotización del dólar contra el euro y contra el conjunto de este y de otras 5 monedas más importantes. El caso, como podemos ver en el gráfico 1 que vamos a ver ahora, es que desde las últimas elecciones presidenciales en USA, a efectos de este pronóstico, la única diferencia con lo sucedido en el 2017 es que todo ha discurrido de una manera más acelerada que en el 2017. Ahí tenemos, en este caso, en verde lo que ocurrió en el 2017 y en este caso en rojo lo que ha ocurrido en
el 2025 en este caso. Esa marcha acelerada de la cotización del euro frente al dólar se ha detenido en los últimos días y pasado de 1,16 a 1,13 dólares. El retroceso en esa apreciación del euro contra el dólar es consistente con la ligera reducción de la posición neta compradora de contratos de futuro financieros no comerciales sobre la cotización del euro dólar, que ha pasado pues a 65.000.28 contratos. Ahí tenemos un poco cuál es en el Trump 1 el movimiento y en el Trump 2 el movimiento. Así que muy atento a su continuidad y ¿qué les parece? Lo dejamos por hoy. Seguimos en el día de mañana contando un poco acerca del análisis de mercados. Un saludo, buen día, que estén bien.